Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy Miguel Ángel Cortés Vázquez, R6 de Infectología. En esta ocasión presento el tema infecciones óticas. Para esta presentación empezaré con una pequeña introducción, para luego profundizar en lo que es la patología del oído externo, oído medio, haciendo énfasis en la definición, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. El oído está situado en el hueso temporal del cráneo. Se puede dividir para su estudio en tres secciones: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo consta de pabellón auricular, conducto auditivo externo y membrana timpánica. El conducto auditivo externo consta de glándulas sebáceas y folículos pilosos, donde se produce el cerumen. La alteración en el funcionamiento o eliminación de este puede favorecer la presencia de infecciones. El oído medio es una cavidad llena de aire separada por el tímpano del conducto auditivo externo. Entra en comunicación con el oído interno a través de la ventana oval y la ventana redonda. En el oído medio se encuentra una cadena de huesecillos unidas entre sí por articulaciones de tipo sinovial. Son los huesos más pequeños del cuerpo: martillo, yunque y estribo. El oído medio también está conectado a la nasofaringe a través de un conducto de reducidas dimensiones, llamado trompa faringotimpánica o conocida también como trompa de Eustaquio. Toma relevancia en las infecciones, ya que a través de este pueden ascender microorganismos a este espacio. El bioma del conducto auditivo externo es similar al de la piel de otras localizaciones. Predominan Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. En menor proporción, corinebacterias o bacterias anaerobias como Cutibacterium agnes. Es raro encontrar patógenos responsables de la infección del oído medio, como Streptococo, Pneumoniae, Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis, en cultivos del conducto auditivo externo, siempre y cuando la membrana timpánica esté intacta. Otitis externa. Es una infección del conducto auditivo externo, parecida a la infección de la piel y tejidos blandos de otras localizaciones. El diagnóstico en general se basa en la presentación clínica. Los estudios de laboratorio y de imagen no ayudan en el diagnóstico, salvo situaciones clínicas muy particulares en las que el cultivo puede ayudar a determinar la etiología exacta y que ahorita vamos a puntualizar. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Cualquier situación que rompa la continuidad del epitelio del conducto auditivo va a permitir la invasión de patógenos, como una humedad excesiva del conducto auditivo externo, obstrucción del canal, pérdida de la integridad epitelial o una capa de cerumen interrumpida o impactada en el canal. Tenemos diferentes formas de clasificación. En esta, basada en la cronicidad, la podemos clasificar como aguda y crónica. Otitis externa aguda, también conocida como oído de nadador u oído tropical, va a ser aquella que se presente 48 horas posteriores a la exposición. La crónica es aquella que solo es un episodio de otitis externa, pero que dura más de 4 semanas, 4 o más episodios de otitis externa en un año o una inflamación que dure más de 3 meses. Tenemos una clasificación de localizada o difusa de acuerdo al compromiso de afectación o una clasificación por etiología, ya sea bacteriana, viral o micótica. Otitis externa aguda. Es la forma más frecuente, hasta 95% de los casos. En un 90% es una presentación unilateral. Los síntomas que pueden presentar los pacientes van desde otalgia, prurito, plenitud óptica y disminución de la agudeza auditiva. El microorganismo más comúnmente implicado es el Staphylococcus aureus. En la otoscopía podemos identificar edema y eritema difuso del conducto auditivo externo, otorrea, linfadenopatía periauricular regional, y en enfermedades graves el canal auditivo puede quedar casi obstruido por edema, otorrea y detritus.
Tratamiento. Las metas del tratamiento van a ser controlar los síntomas, erradicar la infección, promover administración de antibióticos y evitar factores precipitantes. La antibiótico-terapia tópica es el tratamiento estándar de primera línea para la mayoría de los pacientes con otitis externa aguda. El tratamiento tópico durante 7 días es altamente efectivo. Está indicado para pacientes con otitis externa aguda leve con una membrana timpánica intacta. La adición de esteroide tópico al régimen de tratamiento puede acelerar la resolución del edema del canal y la otorrea. La recomendación del tratamiento puede ser con ciprofloxacino, 3 gotas en el oído afectado 2 veces al día, o neomicina polimixina, 4 gotas en el oído afectado 3 o 4 veces al día, ya sea en combinación con esteroide o solo antibiótico. Otitis externa crónica. Hay que considerar condiciones que favorezcan persistencia de la infección, como complicación de una otitis aguda bacteriana tratada inadecuadamente o una infección micótica, complicación de infección bacteriana en pacientes inmunocomprometidos, la recurrencia o persistencia de una infección bacteriana por falta de medidas preventivas, o condiciones subyacentes como dermatitis de contacto, alguna dermatosis que esté afectando el conducto auditivo externo, ciertas enfermedades autoinmunes como sarcoidosis o malignidad. El uso de antibióticos de forma sistémica tiene ciertas indicaciones, como son alto riesgo de complicaciones, pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, diabéticos, antecedentes de radiación de la cabeza. Evidencia de extensión significativa de la celulitis fuera del canal auditivo externo, enfermedades graves que presente el paciente ya estenosis del canal o edema grave del canal, o una otitis externa bacteriana que persista a pesar de un tratamiento antibiótico tópico apropiado. Si se considerara la administración de antibióticos sistémicos, podemos considerar como primera opción ciprofloxacino, 500 o 750 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 a 14 días. Otitis externa micótica. Los patógenos fúngicos son responsables en menos del 2% de los casos de otitis externa aguda. Sin embargo, el uso de antibióticos tópicos utilizados para tratar otitis externas agudas bacterianas pueden conducir a una sobreinfección micótica secundaria. Hay que considerar dentro de las etiologías Aspergillus y subespecies de este. Los síntomas que puede producir el paciente, que puede tener el paciente son prurito, otorrea, sensación de taponamiento uni o bilateral y un dolor moderado. El signo de trago puede ser débilmente positivo y hay evidencia de secreciones en el conducto auditivo. El tratamiento básicamente consiste en un desbridamiento quirúrgico y uso de antimicótico tópico, como clotrimazol al 1%. Solo en casos de infección grave, considerar el uso de antimicóticos orales y pudiera ser como opción el uso de itraconazol. Otitis externa maligna. La otitis externa maligna es una infección agresiva que puede suponer una amenaza vital. Se origina en el cartílago del conducto auditivo externo y progresa hasta afectar partes blandas y el hueso de la base del cráneo. Incluso puede dar osteomielitis. Al progresar, se puede producir parálisis de los nervios craneales, del 7 al 12. El nervio craneal afectado con mayor frecuencia es el facial. Hay que considerar que el microorganismo más comúnmente implicado va a ser Pseudomonas aeruginosa. Es una infección invasiva y necrotizante. Se puede encontrar otorrea fétida, dolor lancinante, parálisis facial y va a ser muy común encontrar tejido de granulación activo. El tratamiento, en este caso sí se recomienda la toma de cultivos para la elección del antimicrobiano. Se debe de considerar antibióticos con actividad antiseudomonas por al menos 6 semanas. En casos graves, considerar el inicio de tratamiento antibiótico intravenoso o si se tiene el cultivo y la cepa es sensible, se puede dar ciprofloxacino vía oral, 750 miligramos 2 veces al día. Otitis media aguda. Es una enfermedad caracterizada por la presencia de líquido e inflamación de la mucosa que reviste el espacio del oído medio.
Este líquido puede tener características cerosas, mucosas o purulentas. Existen también diferentes clasificaciones de acuerdo a características inflamatorias y por tiempo de evolución. De acuerdo a las características inflamatorias, podemos tener otitis media con derrame mucoso en la caja timpánica, no necesariamente con síntomas o signos de inflamación, pero esta persiste más de 3 meses. Se puede presentar una hipoacusia moderada o fluctuante. Otitis media serosa, el líquido generalmente es claro, acuoso. Se va a encontrar en el oído medio y generalmente no va a haber signos de inflamación. Se ha asociado a un mal ajuste de presión, aerotitis, o por disfunción tubaria aguda por un proceso infeccioso, ya sea una rinitis viral o una sinusitis. Otitis media aguda de repetición. Se puede clasificar o subclasificar en persistente, recurrente y recidivante. Otitis media aguda persistente va a ser un nuevo episodio de otitis media aguda antes de una semana de finalizado el episodio anterior, por lo que se considera que ambos episodios son el mismo. Recurrente, cuando el nuevo proceso agudo recurre después de una semana, por lo que se suponen episodios diferentes. Y recidivante, si hay 3 o más episodios de recurrencia en 6 meses o 4 o 5 en 12 meses. Otitis media crónica puede subclasificarse en presentación supurada y no supurada. Básicamente, esto es la característica del exudado que se presente. Ambos van a estar presentes más de 3 meses y generalmente en la supurada los síntomas va a haber síntomas de inflamación y en la no supurada no va a haber síntomas inflamatorios. Los niños van a ser los más afectados. En general, la incidencia anual global es de 11 por cada 100 personas. El grupo epidemiológico más afectado, niños entre 1 a 4 años, hasta un 61%. En adultos, 1.5 por cada 100 a la edad de 35-44 años y 2.34 a la edad de 75 y 84 años. Esto se ha visto relacionado un poco con el uso de dispositivos para ayuda auditiva. Más del 80% de los niños presentará un episodio de otitis media aguda antes de los 3 años de edad. El 40% desarrollará 6 o más recurrencias hasta los 7 años. La OMS estima que 65 a 300 millones de individuos puede desarrollar otitis supurativa y un 60% de ellos sufrirá un déficit auditivo permanente. También se estima que ocurrirán un 51,000 muertes año en menores de 5 años por complicaciones de otitis media, principalmente por infecciones intracraneales. Factores de riesgo. Los podemos clasificar en ambientales y propios del huésped. Dentro de los factores ambientales está la asistencia a guarderías, lactancia materna ausente, tabaquismo pasivo y la variación estacional. Dentro de los factores del huésped están genéticos, presencia de alguna inmunodeficiencia o malformaciones al nacimiento. En la fisiopatología tenemos una alteración en la trompa faringotimpánica, que va a alterar la función de drenaje, protección y ventilación, lo que puede condicionar aparición de metaplasia secretora, afectación del sistema de transporte mucociliar y derrame de líquido en el interior de la caja timpánica, generando una respuesta inflamatoria que puede ser crónica. La obstrucción tubárica puede ser extraluminal e intraluminal. Extraluminal, secundario a un tejido linfoide nasofaríngeo hipertrófico o una tumoración. Intraluminal, por edema inflamatorio de la mucosa, ya sea por infección viral de vía respiratoria alta o trastorno en el mecanismo de apertura tubárica, por una función muscular anómala, una adaptabilidad excesiva de la pared tubárica o ambos. En general también hay correlación con infecciones víricas o bacterianas recurrentes, deficiencia de inmunoglobulina A, alergias o exposiciones repetidas a ciertos alergenos.
Los microorganismos más comúnmente implicados son agentes bacterianos como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Como vemos, el porcentaje de frecuencia hasta un 40 o 50% pues se lo lleva Streptococcus pneumoniae. Raro, casi no, la etiología por estreptococos del grupo A, Staphylococcus aureus, y las etiologías virales son menos del 10%. Aprovecharé esta presentación para mencionar algunas características de los microorganismos más frecuentemente involucrados. El caso de Streptococcus pneumoniae, bueno, sabemos que a partir de 1974 se conoce como Streptococcus pneumoniae. Es una bacteria gram positiva, mide de 1.2 a 1.8 micrómetros de longitud. Se considera alfa hemolítico, tiene una forma ovoide, generalmente lo podemos identificar por microscopía como un diplococo, inmóvil, no formador de endoesporas, sensible a optoquina y soluble en bilis. Los factores de virulencia son muy importantes, principalmente la adherencia, ya que esto le permite adherirse a la superficie de las células epiteliales y generar una invasión. La cápsula polisacárida es el factor de virulencia más importante, ya que las cepas son capaces de eludir acción fagocitaria en ausencia de anticuerpos específicos. También toma relevancia ya que a partir de los polisacáridos capsulares se han desarrollado vacunas de las cuales hablaremos más adelante. La presencia de neumolicina, que es una toxina que destruye la membrana de los glóbulos rojos y es responsable de la alfa-hemólisis. Y la presencia de neuraminidasa, que ayuda a la diseminación y multiplicación de tejidos infectados. Disminuye a su vez la viscosidad del moco que reviste el epitelio respiratorio, lo que facilita la colonización. También va a tener unas proteínas de superficie, que es la PCAP y PCAA, que son proteínas que pueden participar en adherencia inicial a la célula, y proteasa para IgA, lo que produce hidrólisis e inactivación de la inmunoglobulina A1 presente en mucosas, facilitando adherencia y colonización inicial. En el caso de Haemophilus influenza, son bacterias cocobacilares gram negativos, inmóviles no esporulados, anaerobios facultativos, con un metabolismo oxidativo y fermentativo, un requerimiento de oxígeno de 5 a 10%, temperatura óptima de crecimiento 35 a 37%. Ocasionalmente forman cortos filamentos y se pueden identificar como bacilos pleomórficos y tienen un requerimiento nutricional alto. Los factores de virulencia de Haemophilus influenza básicamente es el polisacárido capsular, la endotoxina LPS y una proteína de membrana externa, que son proteasas para IgA. Los componentes más importantes ya los mencionábamos y estos son responsables de la virulencia, adherencia y resistencia a la fagocitosis. Haemophilus influenza también va a tener pilis y fimbrias que le van a facilitar o ayudar a adherirse a las células epiteliales. La presencia de proteasas facilita colonización de mucosas y puede causar infecciones locales o extenderse por continuidad. Moraxella catarrhalis, diplococo gram negativo. Tiene una forma o características como arrellonados, inmóviles, no poseen cápsula y presentan fimbrias. Se consideran aerobios y la temperatura óptima de crecimiento es 37 grados Celsius, aunque también pueden crecer a una temperatura de 22 grados Celsius. Dentro de los factores de virulencia, los más destacados es la presencia de proteínas de membrana externa, como COP-B, CD, E y USPA. La presencia de fimbrias, proteínas reguladoras de hierro y resistencia al complemento. ¿Cuáles son los virus más frecuentemente relacionados en la actualidad? Bueno, adenovirus, virus sincitial respiratorio o coronavirus. Cuando se llega a presentar etiologías virales, estos pueden estar presentes en un 50%. Virus para influenza, enterovirus o rinovirus, presentes en un 33% en el contexto de infecciones respiratorias. Y metaneumovirus, presente en hasta un 60% en el contexto de infecciones respiratorias agudas en menores de 3 años.
¿Qué manifestaciones clínicas pueden tener los pacientes? Bueno, otalgia, otorrea, pérdida auditiva, fiebre y una membrana timpánica hiperémica abombada y engrosada. Dentro de la historia natural de la enfermedad podemos identificar 4 estadios clínicos. Etapa 1 de tubo-timpanitis, donde se presentan datos inespecíficos. A la otoscopía hay una discreta hiperemia de la membrana timpánica y puede haber un exudado inicial. En la etapa 2 o etapa hiperémica se caracteriza por la presencia de otalgia, mal estado general y fiebre. La membrana timpánica en otoscopía se puede observar congestionada, opaca y con disminución de la movilidad. En la etapa 3 o etapa exudativa, la otalgia es intensa. Puede haber afectación generalizada, se puede acompañar de náusea, vómito, anorexia, persiste la fiebre. La membrana timpánica pierde referencias anatómicas y puede presentar el paciente o referir hipoacusia en frecuencias altas y bajas. Etapa 4 o supurativa, básicamente pues se presenta fiebre, una otalgia intensa y pulsátil. La membrana timpánica está abombada, hiperémica, inmóvil. Se pueden denotar ciertas zonas amarillentas por la presencia de líquido y necrosis. La hipoacusia es muy importante. Y en el caso de que se llegue a presentar perforación de la membrana timpánica y otorragia, el cuadro clínico disminuye dramáticamente, tal vez por la disminución de la presión. El diagnóstico es esencialmente clínico, pero los laboratorios y el cultivo pueden reforzar la sospecha diagnóstica. ¿Qué veríamos en otoscopía? Bueno, eritema, opalescencia de la membrana timpánica, abombamiento e inmovilidad. Esta es una imagen de cómo podríamos ver un tímpano congestivo, más tímpanos congestivos y abombados. El tratamiento básicamente está enfocado al manejo del dolor, así como el tratamiento con antibiótico. En el Mandel se menciona que cierto grupo poblacional podría ser candidato a una observación sin uso de antibióticos, es decir, en niños con una otitis media aguda no complicada, basado en un diagnóstico certero en la edad, ausencia de severidad de enfermedad. Entonces, por ejemplo, niños saludables entre 6 y 2 años con una presentación leve y un diagnóstico incierto podrían ser candidatos a no uso de antibiótico y solamente vigilancia. O niños de 2 o más años sin síntomas severos también podrían ser candidatos a no uso de antibiótico y solo vigilancia. Si la decisión es tratar con antibióticos, se debe considerar de forma inicial el uso de amoxicilina en una dosis de 80 a 90 miligramos kilo día, ya que es un antibiótico eficaz contra neumococo, sensible y medianamente resistente. Tiene un bajo costo, sabor aceptable y un estrecho espectro microbiológico. En el caso de que el paciente refiera a alergia o hipersensibilidad, se puede considerar acitromicina, 10 miligramos kilo día, seguido de 5 miligramos kilo día hasta por 4 días, o claritromicina, 15 miligramos kilo día en 2 dosis. Amoxicilina con ácido clavulánico se va a considerar en pacientes con enfermedad severa o grave, pacientes que tengan fiebre o una otalgia moderada o severa, y pacientes con Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis demostrado por cultivo. 90 miligramos kilo día de amoxicilina más 6.4 miligramos kilo día de ácido clavulánico cada 12 horas. Se recomienda el tratamiento en menores de 2 años o con enfermedad severa por 10 días y en pacientes de 6 años o más con enfermedad leve a moderada 5 a 7 días. Falla el tratamiento. Si falla la respuesta al manejo inicial después de 48 a 72 horas, se debe de reevaluar el diagnóstico de otitis media aguda y excluir otras causas. Si se confirma una otitis media aguda en un paciente que estaba en observación, se puede decidir el inicio del tratamiento antibiótico, o si fue manejado inicialmente con antibiótico, se debe considerar un ajuste en el tratamiento.
¿Cuándo solicitar un cultivo en el caso de otitis media aguda? Niños menores de 6 semanas, pacientes inmunosuprimidos o en malas condiciones generales que tengan presencia de complicaciones o un fracaso del tratamiento habitual. La enfermedad neumocócica puede causar infecciones graves como neumonía, bacteriemias o meningitis. Recibir una vacuna es la mejor manera para prevenir esta enfermedad. Existen dos vacunas que ayudan a prevenir la enfermedad neumocócica, ambas disponibles en el sistema de salud mexicano. Va a ser la vacuna antineumocócica conjugada PCV13 y la vacuna antineumocócica polisacárida PCV23. Recordemos que los polisacáridos de la cápsula van a constituir el mayor factor de patogenicidad en Streptococcus pneumoniae. Estos van a inducir formación de anticuerpos opsonizantes que pueden ser protectores para el sujeto. Esta circunstancia sirve de base para la fabricación de las primeras vacunas polisacáridas no conjugadas que van a producir una respuesta inmune de tipo primaria. Sin embargo, ahora se ha desarrollado con la tecnología de conjugación vacunas que combinan el polisacárido capsular junto con una proteína transportadora, lo que logra conseguir una respuesta inmune T dependiente con inducción de memoria inmunológica también mediado por células B, lo que genera pues una memoria inmunológica. Las recomendaciones del CDC en adultos es aplicar una dosis de vacuna antineumocócica conjugada primero, seguida por una dosis de vacuna antineumocócica polisacárido con un lapso de intervalo al menos de un año. Si el paciente ya recibió alguna dosis de vacuna antineumocócica polisacárida, se debe de aplicar la vacuna antineumocócica conjugada al menos un año después a partir de la dosis más reciente de la dosis antineumocócica polisacárida. Si el paciente ya recibió una dosis de vacuna antineumocócica conjugada en edades tempranas en la infancia, el CDC ya no recomienda una dosis o una dosis de refuerzo. Dentro de los diagnósticos diferenciales, bueno, pues hay que considerar otitis media supurativa crónica, ya sea tubulotimpánica o un colestatoma, una otitis externa, un dolor referido de algún otro nivel o una meningitis. Otitis media supurativa crónica. Bueno, va a ser una inflamación crónica del oído medio y la cavidad mastoidea, con secreción persistente o recurrente a través de una perforación de la membrana timpánica. Surge como complicación de otitis media aguda no tratada o tratada de forma incompleta, con una membrana timpánica perforada en la infancia. Se presenta con otorrea persistente o recurrente, indolora y pérdida de la audición, que puede durar 6 meses hasta 3 meses. ¿Por qué se produce? Bueno, existen varios factores. La sobreproducción de moco, una eliminación alterada, pueden ocasionar la formación de un exudado en el oído medio y un edema inflamatorio de la mucosa, lo que va a obstruir la trompa faringotimpánica. La parálisis temporal de los cilios por exotoxinas bacterianas también puede impedir la eliminación del exudado. La falta de apertura de la trompa faringotimpánica puede generar exudado hacia la microcirculación de la mucosa del oído, lo que produce un aumento en la presión negativa y a su vez un trasudado de líquido a la hendidura del oído medio. Las manifestaciones clínicas puede ser asintomática, pero también puede haber alteraciones del equilibrio. Los pacientes pueden referir a acúfenos, otalgia, pérdida auditiva persistente y una sensación de bloqueo. En la otoscopía podemos identificar una membrana timpánica opaca, color amarillento grisáceo, una movilidad reducida. Por audiometría se puede demostrar pérdida de la auditiva por conducción moderada. A su vez, valorar la gravedad de la disminución auditiva. El tratamiento básicamente consta de cirugía, cultivo y antibiótico. La terapia antibiótica sistémica tiene que estar dirigida por un cultivo preferentemente.
El tratamiento recomendado pueden ser gotas ópticas de ofloxacino o ciprofloxacino. En el caso de ofloxacino se recomiendan en pacientes adultos 10 gotas 2 veces al día por 14 días o ciprofloxacino 0.5 miligramos cada 12 horas, 7 o 10 días. Se puede requerir tratamiento antibiótico sistémico inmediato con o sin mastoidectomía de emergencia en pacientes con enfermedad invasiva, complicaciones intracraneales o signos de infección sistémica. Dentro del tratamiento quirúrgico, bueno, está la timpanostomía o adenoidectomía, lo cual podría ayudar a disminuir la obstrucción nasal, mejorar la función de la trompa faringotimpánica y eliminar reservorio potencial para bacterias. ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, pues a través de una atención y cuidado de infecciones de vías respiratorias superiores, evitar introducir cualquier objeto al oído, no limpiar con cotonetes el oído, acudir al médico ante la presencia de otalgia, no realizar automedicación o manipulación, no aplicar agua oxigenada ni remedios caseros o gotas en el oído, evitar el ingreso de agua al oído y pues atención médica en casos de que se presente otorrea o una hipoacusia. Dentro de las complicaciones, pues está la mastoiditis, que se puede presentar por una acumulación de la secreción, aumento de la presión, necrosis de las trabéculas, la consiguiente coalescencia y formación de abscesos, o se puede extender a zonas contiguas, complicando zonas intracraneales. Podemos identificar hiperemia en la región retroauricular, edema, protrusión del pabellón auricular hacia adelante o un abombamiento o zona de celulitis o absceso a nivel mastoideo. También dentro de las complicaciones se pueden presentar timpanoesclerosis, mastoiditis, petrocitis, parálisis facial, meningitis, abscesos intracerebrales, trombosis del seno lateral o una hidrocefalia óptica. Bueno, pues esto fue todo de mi parte. Cualquier duda, pues me la escriben por el chat. Saludos y que tengan buen día. Gracias.